Ok. Entonces este es el modificado, productor modificado, y este es el productor estándar. El uso va a depender del tipo de material. Hay una tabla del ASTO que voy a mostrar luego, y eso les va a servir como una guía de cuándo utilizar, por ejemplo, la ASTO, o cuándo utilizar, la modificada o la estándar. Un ejemplo rápido: si tengo una arcilla, por más energía elevada que yo le aplique, no voy a conseguir compactarla. Simplemente se va a colchonar, se va a comportar como un colchón ahí. Entonces no es necesario muchas veces aplicar solamente energía. Basta con la estándar, o va a ser suficiente con ella, ¿no? Luego viene el ensayo de CBR, que es una complementación al de compactación, pero acá la idea es determinar cuál es la resistencia al corte. Pero la resistencia al corte no se expresa como tal, ¿no? O sea, sino se expresa como porcentaje. ¿Alguien tiene una idea de por qué se expresa como porcentaje el CBR? Es un ensayo de soporte de California, se denomina, ¿no? Porque fue desarrollado allá en California. ¿Qué es el CBR? ¿Hay alguna idea? El grado de compactación es una cosa, ¿no? Pero para ese nivel, pero está relacionado. Para ese nivel de compactación, ¿cuál es la resistencia del suelo? Pero me dice CBR 20%. ¿Qué significa 20%? En realidad es una comparación. Yo lo que hago con este ensayo, determino cuál es la resistencia, escuchen bien, cuál es la resistencia al corte del suelo, producto de la penetración del pistón que ingresa en el suelo, ¿no? Es un pistón que ingresa en el suelo, y a lo largo de toda la circunferencia se genera un corte, pues una resistencia al corte. Esa resistencia se compara con la resistencia obtenida en un suelo patrón, en un suelo que ya se hizo, que se ensayó, patrón, que es un suelo que corresponde a un suelo granular, triturado. Entonces, si esa resistencia, por ejemplo, si el CBR fuese 100%, ¿qué significa? Que la resistencia del ensayo que estoy realizando del suelo es igual a la resistencia del suelo patrón. ¿Y cuánto es la resistencia del suelo patrón? Aquí está, mire. Generalmente se mide para 2.5 milímetros de penetración del pistón. Entra en el suelo 2.5, que equivale en pulgadas 0.1. Y eso en diferentes unidades, miren, en kilos por centímetro cuadrado, significa 70 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia del suelo patrón. Entonces, si a nosotros nos sale en el ensayo 35, ¿cuánto es el CBR? 50%. O sea, en otras palabras, dice que nos está diciendo que resiste el 50% del suelo patrón. Eso significa el CBR, el porcentaje. Nos dice cuál es la resistencia, pero en términos porcentuales, porque está compactado, ¿no? Y se acuerdan de la división que hice en taludes, en cimentaciones y en pavimentos. Entonces, en pavimentos, ¿cómo yo establezco la resistencia al corte? Es en términos relativos con relación a la resistencia del suelo patrón. Hay algunas recomendaciones dentro de la normativa. Dice, si el valor de CBR para una penetración de 5 milímetros es mayor que el obtenido para este, entonces yo adopto ese valor de CBR, el que corresponde, siempre y cuando la diferencia no sea excesiva. Porque si hay mucha diferencia de valor de CBR, entonces hay que volver a hacer el ensayo, algo que no está bien. ¿Ya? ¿Quedó claro, señores? Porque es importante ustedes, algo básico, una aplicación de la geotecnia vial, es saber qué cosa es el CBR, ¿no? Que por lo menos cuál es el sentido físico, qué representa. Si hay alguna duda, por favor, dígalo con confianza, estamos para aclarar. Una síntesis nuevamente, ¿no?
es la resistencia que tiene, ¿no?, comparada con la resistencia del suelo patrón. Es una resistencia al corte, a la compresión, torsión, ¿qué? Al corte, al cizallamiento, ¿no? Ok. Para hacer este ensayo se hace previamente el ensayo de compactación, ¿no es cierto? Como usted lo dijo muy bien, se determina el contenido de humedad, ¿no?, y la densidad. Con ese contenido de humedad se vuelve a moldear el material, ¿no?, replicando la compactación, y luego, una vez que ya tengo eso, el suelo moldeado, como procedimiento, se sumerge durante 4 días mínimo, simulando que el material, en el peor escenario, que va a estar saturado. Entonces, esto sumergido hace que el agua se sumerja, y en ese proceso diariamente yo voy midiendo cuánto se va expandiendo producto de la saturación el suelo. Entonces mido acá cuánto se está elevando el suelo, pero esto está sujeto a una carga todavía, tiene unas placas acá, unas cargas que simulan el peso de la estructura del pavimento, ¿no? Una aproximación en realidad. Entonces va midiendo cuál es la expansión, y luego se reporta, además del valor del CBR que se ha obtenido, se reporta cuál es la expansión para ese tipo de suelo. Entonces durante 4 días, una vez saturado a los 4 días, se somete al ensayo de CBR propiamente, ¿no? ¿En qué consiste? En la penetración del pistón a una velocidad determinada, controlada, ¿no? Y una vez que llega, claro, se va midiendo, en la medida que va penetrando se va identificando los puntos, ¿no? Se va desarrollando, trazando la curva, hasta que llegue a los 5, ¿no? Y ya correlacionando, digamos, los valores de calibración, obtenemos los valores de resistencia. Luego comparamos con las resistencias del suelo patrón, que son estas que estoy mostrando acá. ¿Cómo determino el CBR? La carga unitaria del ensayo versus la del patrón. El suelo patrón es simplemente un suelo, el cual ha sido, es un suelo, un material granular, el cual ha sido ensayado y estandarizado como tal, ¿no? Entonces, para ese suelo han realizado los ensayos de CR y han obtenido que estas son las resistencias. Entonces, todo el mundo, en todas partes en la que se aplica, ¿no?, este concepto, lo que hacen es, hacen su ensayo de CBR y comparan con ese suelo patrón. La pregunta entonces que les puedo hacer ahora es, ¿ustedes creen que hay material con CBRs mayor al 100%? Una opinión es no, otra contraria. O sea, estamos diciendo, si decimos no, estamos diciendo que no hay un suelo que pueda superar el suelo patrón, ¿no es cierto? Porque no puede ser mayor que la unidad. Lo cierto es que sí hay suelos, y yo me he topado con algunos de ellos, ¿no? Hay suelos que pueden tener resistencia mayor. Por finalmente es un suelo patrón, no significa que sea el mejor suelo, ¿no? Sino es un suelo que tiene muy buenas características, muy buena resistencia, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el más resistente de todos. Entonces sí existen CBRs que podrían superar la unidad. Por ejemplo, si nosotros, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en las cuales se utiliza escoria, ¿no?, el residuo de lo que es la metalurgia. Y si hacemos un ensayo con esos materiales, probablemente el CBR sea más alto todavía, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿pueden haber CBRs mayores a la unidad? Sí, sí pueden haber. Acá tenemos los elementos de un equipo, de los equipos del ensayo de CBR. ¿Qué podemos rescatar de un ensayo de CBR? Miren, este cuadro es muy interesante, es un cuadro que pude elaborar de un proyecto, ¿no?, en la cual grafiqué todos los resultados de CBR versus la expansión que se mide durante los 4 días que está sumergido. Un suelo que se expande, ¿qué significa? Claro, que sus arcillas, ¿no?, tienen características de alguna forma expansivas, ¿no es cierto? Y eso es nefasto, ¿no?, en pavimentos, no es adecuado.
Entonces miren, para valores de CBR menores a 5%, 5%, imagínense, de suelo patrón, es una resistencia baja, ¿no? ¿Qué valores tenemos de expansión? 9, 7%, 6%, ¿no? Hasta 10%, ¿qué valores somos? 2% de expansión. Pero para CBRs de 15% a 20%, ya la expansión es de 1%. Generalmente, ¿cuánto es el CBR que piden para el material de subrasante mínimo? Lo ideal es que tenga un CBR de 10. Un CBR de 10, ¿no? O de 6, ¿no? De 6 para arriba, ¿no? Lo ideal es 10, pero de 6 para arriba sí. Pueden ser más bajo, 3 también, pero ya hay que analizar. De repente necesita o un mejoramiento o colocar un material de relleno y elevar la rasante, ¿no? De tal forma que no esté directamente pues la rasante en contacto con ese material malo. Entonces, si decimos 10, tenemos que esperar expansiones menores a 2. Ese es un buen indicador. Este cuadrito realmente es muy ilustrador, ¿no? Fíjense, para capa subbase, en carreteras importantes generalmente pide un CBR mayor a 40%. Mayor a 40%. Prácticamente la expansión es 0%. De acuerdo a estos resultados de estos ensayos, ¿no? Para base, que te pide un CBR de 80%, prácticamente es 0, ¿no? O sea, son suelos que no tienen expansión, no admiten expansión. Pero para terrenos naturales, suelos naturales, sí, miren, lo que tienen que tener claro y sacar de acá su línea es que creo que de 15 para abajo va creciendo, ¿no? De 15 tenemos 2%, aunque 2% no es tampoco pues un valor de expansividad muy crítico. Entonces yo veo que a partir de 3, 4% ya se dispara. Desde 5% podríamos decir, ¿no? Ya son suelos malos ya. Hay una idea de la clasificación y las características. Por ejemplo, suelos con CBR de 0 a 3. Una clasificación general es un suelo muy pobre, ¿no? Generalmente subrasante, ¿no? ¿Qué tipos de suelos en el sistema unificado? Suelos orgánicos, arcillas de alta compresibilidad, los CHs, los que están los que tienen límite líquido mayor a, eso tienen que saber, mayor a 50. Cuando vean así, límite líquido mayor a 50, uy, algo está mal. Esa sensibilidad es importante, ¿no? Límite líquido mayor a 50, ya, algo está mal acá. O IP mayor a 10, un IP mayor a 10 también, ¿no? Entonces no pueden tener un IP mayor a 10 o un límite líquido mayor a 50. Pero acá, ¿qué podemos sacar de este cuadro? CBR de 0 a 3, suelos malos, generalmente a 5, a 6, a 7 en el asto. De 3 a 7, pobres, son, miren, suelos finos a 4, a 5, a 6, a 7. De 7 a 20, que ya son los regulares y los cuales son aceptables, son generalmente a 2, del grupo A2, del grupo A4, A6 y A7. También pueden haber algunos de las 7, ¿no? Que tienen baja compresibilidad, sobre todo, low. Y ya los que tienen valores de CBR mayor a 20, generalmente son las gravas y las arenas, ¿no? Que tienen cierto contenido de finos, ¿no? Tienen también un porcentaje de arcillas, pero predominantemente son granulares. Claro, para darle cierta cohesión, ¿no? Y para también llenar esos vacíos, es importante. Mayor a 50 y es un material muy bueno, ¿no? Para base. Ahora, el manual te dice 80%, ¿no? Pero yo creo que eso, imagínense ustedes si tienen un material en el cual no consigan pues CBR 40%, ¿podrían especificar 35%? Yo creo que sí, ¿no? Eso va a afectar probablemente en el diseño, simplemente en los espesores, ¿no?
básicamente, ¿no? Pero si tenemos limitaciones y son carreteras que no son muy importantes, se pueden adaptar, tienen que adaptarse. Como ingenieros tenemos que adaptarnos a una realidad también. Tengan presente que estos criterios son criterios americanos, son bastante exigentes, ¿no? Bueno, hemos calculado el CBR. ¿Para qué sirve finalmente el CBR? Para el diseño de pavimentos, como bien lo dijiste. Esto se correlaciona, existen fórmulas para obtener el módulo resiliente, ¿no es cierto? Y con eso diseñar el pavimento. Pero entonces yo tengo el CBR, hemos hablado de manera aislada como ensayo, pero ¿cómo eso vinculo acá como proyecto? Porque no solamente acá se trata de hablar del CBR de manera teórica, ¿no? Sino ¿cómo aplico? ¿Cuál es el criterio en mi proyecto? Entonces acá un ejemplo de la carretera interoceánica, la cual yo no desarrollé esto, pero sí tuve acceso a esta información. ¿Cómo sectorizaron? A lo largo de la vía ustedes van a tener una caracterización del terreno y van a identificar diferentes tipos de materiales. Y cada kilómetro por lo menos obtendrán pues un CBR como mínimo, ¿no es cierto? Entonces yo tendré cada cierta distancia tendré resultados de CBR. Cerraremos un poquito, ¿no? Que pase. El manual de suelos y pavimentos establece una serie de recomendaciones, ¿no? Con qué frecuencia, cada cuánto se tiene que tener, dependiendo del número de carriles, ¿no? La cantidad de ensayos de CBR mínimo por kilómetro. Entonces, para mayor detalle, les sugiero que revisen para tener de manera, digamos, precisa cuál es la cantidad, pero generalmente 1 por kilómetro, si son de carriles, si es una autopista, 2 por kilómetro en cada sentido, ¿no? de ensayos de CBR. Y una vez que nosotros tenemos, digamos, de manera lineal, no vamos a diseñar pues un pavimento para cada sector, ¿verdad? Tenemos que agrupar esto. Entonces, ¿cuál es el criterio de agrupación? Primero, diré, tengo la clasificación, tengo GCs. Entonces, en un radio, una distancia de 2 kilómetros, puede ser un criterio 5 kilómetros, yo puedo tomar todos aquellos suelos GCs y ver cuáles son sus valores de CBR. Puedo ver puedo comparar primero, que clasifiquen igual dentro del sistema ASTO, primero, luego SUC, ver los valores de plasticidad, si están por ahí. Entonces esos criterios me van a permitir unificar, ¿no? Y comparo sus CBRs y saco un CBR, puede ser el promedio. Existen criterios también en ese manual al que les hago referencia, pero estrictamente no tiene que ser así, ¿no? Ese es un criterio ya del diseñador, del que ustedes puedan definir. Puede uno ser muy conservador o poco conservador. Entonces va a depender de la importancia del proyecto, va a depender de la calidad de los resultados de los ensayos obtenidos, ¿no? Todo eso uno tiene que valorar, pero en principio algunas ideas. Lo que se estila hacer es el promedio, siempre y cuando tenga una fluctuación pues similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Por ejemplo, en un tramo de este es el kilómetro 153 y acá es 154, un kilómetro, casi un kilómetro. Estos son los resultados de CBR. Lo que han hecho es tomar el promedio del conjunto, pero fíjense, hay algunos acá, hay una tendencia, ¿no es cierto? De acá hay 4 ensayos y uno que está un poquito por encima. Ya han tomado esa tendencia. Claro, están por debajo. Y ese es el valor de CBR de diseño. Entonces todo ese tramo ha sido diseñado con ese valor. En el otro sector, mire, tenemos un valor bajo, valores altos. ¿Qué es lo que ha hecho el diseñador en este caso? Ha tomado
la media y ha sido conservador, ni siquiera ha tomado el mínimo, ha tomado aparentemente la media. Ya, entonces de esa forma ustedes, una vez que tienen los resultados de CBR a lo largo del trazo de la vía, existen diferentes criterios, ¿no? Primero, la clasificación, que sea el mismo material. Un criterio personal que yo añado siempre cuando me toca hacer esta selección es, incluyo también el origen de los suelos. Por ejemplo, acá yo puedo tener una formación rocosa de un tipo, me voy al plano geológico, acá puede ser otra formación, ¿no? Entonces todos los suelos que clasifican acá, por ejemplo GC, dentro de esta formación los agrupo acá. Este puede ser GC también, pero agrupo con los que corresponde dentro de la formación. Es un trabajo laborioso, pero con un criterio. Y finalmente la adopción, una vez que tengo la adopción del valor de diseño, puede ser el valor promedio o el valor mínimo. ¿Ya? En la guía habla de 6 muestras. Si tengo menos de 6 resultados, entonces puedo tomar el mínimo. Si tengo más de 6 resultados, puedo considerar la media. El CBR de diseño, así es, así es. No, como les digo, hay criterios. No, o sea, no es un solo criterio y tampoco hay una normativa acá en la cual te diga. Así es. Y lo que sí les puedo decir, una guía a la cual podrían ajustarse es justamente al manual de suelos y pavimentos, que es vinculante, por cierto. No, porque todos esos documentos, han sido aprobados por decreto supremo. Entonces, si yo quiero un criterio mínimo, un criterio de evaluación, en el Perú me basaría en las recomendaciones, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún aspecto en relación a las consideraciones de los aspectos geotécnicos a lo largo de la vía? Porque hemos hablado desde caracterizar el terreno, ¿no? En sí, a nivel de subrasante principalmente, y eso relacionado con la clasificación, los ensayos de laboratorio, hasta llegar al punto de la determinación del CBR. Más allá es un tema ya de pavimentos netamente, ¿no? Entonces, el tema de, también habíamos hablado otro concepto, evaluar las condiciones del terreno, los taludes de corte y todo eso. Entonces no estoy tratando acá todavía, ¿por qué? Porque ese es un tema que viene en la tarde, en la cual vamos a hablar de forma más amplia, ¿no? Que son taludes, cuáles son las consideraciones, ¿no? Que es justamente todo eso que se tiene que ir viendo. Lo que sí puedo adelantarles es algo, ¿no? Que cuando yo camine de manera multidisciplinaria a lo largo del trazo tentativo, ya realmente sobre la marcha tengo que ir definiendo cuáles son los taludes de corte, por lo menos un tentativo, sobre la base de la observación, ¿no? O sea, siempre las vías importantes, por ejemplo, no se hacen pues a partir de una carretera inexistente, siempre hay una trocha, un camino, ¿no? Porque une dos puntos importantes. Para que haya una vía importante tiene que haber un acceso ya. Entonces, el hecho de observar los taludes de corte, el comportamiento, todo eso es información útil para tomar una decisión. Si bien voy a hacer una ampliación de la vía y el corte puede ser mayor, entonces ya puedo extrapolar también si ese comportamiento para un talud pequeño es adecuado. Puedo hacer mi inferencia si para un corte mayor eso va a seguir así, o de repente no, va a ser inestable. Todo ese registro, ese mapeo de campo, ya se tiene que definir en campo, valga la redundancia. En gabinete ya, ¿qué nos toca? Nos toca los diseños, ¿no? El análisis de estabilidad, ¿cuándo realmente cobra importancia? Un análisis de estabilidad teórico, el cual le dibujó el esquema geotécnico, ¿cuándo cobra importancia? Cuando se hace investigación en ese tramo crítico probablemente, ¿no? Se hace una perforación, se caracteriza el terreno, se ve si hay agua o no, se monitorea. Entonces, una vez que tengo toda esa información, vale la pena hacer un estudio, un análisis de talud. Pero muchas veces en los proyectos existen análisis de taludes
pero por montones para un proyecto, y es simplemente un formalismo, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro. O sea, en una obra lineal, para poder hacer un diseño necesitamos información también, pues si no, no vale la pena hacer tanto detalle si voy a asumir datos. Ok, entonces el tema de los taludes y mejoramientos lo vemos después. Otro aspecto importante de la geotecnia es el uso de los materiales, y para eso es importante pues saber, ¿no?, qué tipo de material necesito para su base, qué tipo de material necesito para base, ¿no? Sabemos que para esas dos capas, por ejemplo, importantes, necesitamos materiales granulares, ¿no? El manual o las especificaciones técnicas generales para carreteras acá en el Perú nos dan una pauta, una idea de cuáles son los valores que debería cumplir. Otro aspecto es también la caracterización, y eso ya le corresponde en realidad a un geotécnico, un geólogo, poder evaluar la cantidad del volumen disponible de material, y para eso se requieren investigaciones, ¿no? Pero alguno de ustedes podría estar pensando, sí, está bien, pero eso de repente no me corresponde, ¿no?